Si me hubieras dicho hace unos meses que mi padrastro iba a dormir en mi cama, te habría llamado loco. No porque fuera mala persona. Al contrario, Mark siempre había sido amable, correcto, el tipo de hombre tranquilo que arregla cosas sin que se lo pidas, sino porque entre nosotros nunca hubo nada raro. Éramos dos tipos compartiendo casa mientras mi madre viajaba por trabajo. Eso era todo. Pero esa vez, algo cambió. Mi mamá viaja mucho. Conferencias, reuniones, eventos. Siempre hace la misma rutina, mete su maleta de ruedas en el auto, me da un beso rápido en la mejilla, y dice, en tono medio en broma, compórtense chicos. Yo suelo reír, decirle que no se preocupe, y en cuanto el coche se pierde en la esquina, vuelvo a mis cosas. Estudiar, editar videos, cocinar algo simple. Mark se queda en su mundo, su cerveza, su tele, su rutina. Nunca nos molestamos, ni siquiera cenábamos juntos la mayoría de las veces. Por eso, cuando esa noche bajó al salón con 2 cervezas y me dijo, ¿te importa si me siento un rato? Supe que algo estaba fuera de lo normal. No de forma rara. Solo, distinto. Claro, le respondí. ¿Todo bien? Sí, solo. Silencio demasiado grande sin tu mamá. Dijo con una sonrisa cansada. Nos sentamos frente al televisor. Ni siquiera recuerdo qué había puesto, creo que un partido grabado. Mark habló más de lo usual. Me preguntó por la universidad, por mi trabajo de medio tiempo, incluso por un chico que había mencionado semanas antes. No de forma invasiva, más bien como si quisiera conocernos de verdad por primera vez. Al principio me pareció agradable. Pero luego noté algo en su forma de mirarme. No era deseo. No todavía. Era algo más tenue, más contenido, como si estuviera procesando algo que no entendía. La noche terminó normal. Cada uno se fue a su cuarto, pero esa sensación se me quedó pegada a la piel. La segunda noche fue diferente. Yo estaba en mi habitación, con la puerta medio cerrada, viendo videos en el portátil. Escuché el clic del refrigerador y luego el sonido de una botella destapándose. Me imaginé a Mark tomando otra cerveza antes de dormir. Nada raro. Hasta que oí pasos en el pasillo. Primero lentos, luego más cerca. La puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando pasar la luz del pasillo. Pensé que iba a preguntar si había visto el control remoto o algo así. Pero no. La puerta siguió abriéndose. Mark estaba ahí, descalzo, con una camiseta gris y el cabello un poco desordenado. ¿Estás despierto?, preguntó. Sí, respondí, bajando el volumen del portátil. ¿Pasa algo? No, dijo después de una pausa. No podía dormir. Entró un paso más, sostenía la botella por el cuello, sin beberla. Su mirada recorría la habitación como si fuera la primera vez que la veía. ¿Te importa si me quedo un rato?, preguntó. Yo dudé. No había ninguna razón para decir que no, pero algo en su tono me dejó tenso. Sí, claro, si quieres. Se sentó al borde de la cama. El colchón hundió apenas y sentí el leve olor a cerveza y jabón que siempre llevaba. Durante unos segundos no dijo nada. Solo miraba al suelo, moviendo la botella entre las manos. Es raro, dijo al fin. La casa se siente vacía sin tu mamá. Sí, pasa, respondí. Él asintió, como si eso fuera todo lo que quería decir, pero no se levantó. Eres tranquilo, murmuró después. Siempre me llamó la atención eso. No hablas mucho, pero parece que escuchas todo. No supe qué contestar. Sonreí apenas. Supongo. Él soltó una risa baja. No sé por qué te cuento esto. Quizás porque llevo días sintiéndome raro. Su voz se quebró un poco en esa última palabra. Me miró, y ahí lo sentí, algo entre culpa y curiosidad. Un silencio pesado cayó entre nosotros, y durante unos segundos, solo se oyó el zumbido leve del ventilador. ¿Quieres hablar de eso?, pregunté. Él respiró hondo, como si estuviera pensando en decir algo que no debía. Luego negó con la cabeza. No, olvídalo, estoy diciendo tonterías. Se puso de pie, dejó la botella en mi escritorio y sonrió, esa sonrisa cortés que usaba cuando no quería revelar lo que pensaba. Buenas noches, hijo. Hijo. No sé por qué esa palabra me sonó más rara que nunca. Esa noche dormí mal.
No podía dejar de pensar en su tono, en cómo me miró antes de salir. Había algo contenido ahí. No exactamente deseo, pero tampoco era simple afecto familiar. Era duda, algo que no se atrevía a nombrar. Y lo peor fue que, al darme vuelta entre las sábanas, me descubrí pensando en él, no en Mark, el esposo de mi madre, sino en Mark, el hombre de mirada cansada, con la voz ronca y los ojos que no sabía si querían hablar o huir. No me enorgullece admitirlo, pero esa fue la primera noche que soñé con él. La tercera noche no hubo sueños, hubo algo más. Pasada la medianoche, escuché de nuevo el sonido de pasos. Esta vez no dudó, la puerta se abrió por completo. Mark estaba allí, en la penumbra, sin cerveza, sin excusas, solo él. ¿Estás despierto?, susurró. Yo asentí, ni siquiera podía fingir dormir. ¿Puedo quedarme aquí un rato? No supe qué responder. Solo corrí un poco hacia el borde, haciendo espacio en la cama. Él se acostó despacio, boca arriba, con las manos entrelazadas sobre el pecho. El silencio era tan espeso que podía oír su respiración mezclarse con la mía. No puedo dormir cuando ella no está, dijo sin mirarme. Lo entiendo, y lo entendía, pero había más en su voz. Algo cargado, contenido. Por un momento pensé que se quedaría así hasta dormirse. Pero luego sentí su brazo moverse, apenas, rozando el mío. Un roce tan leve que pudo ser accidente. Solo que no lo fue. Porque su mano se quedó ahí. Y no se alejó. La habitación estaba oscura, pero no tanto como para no ver su silueta. El contorno de su rostro, los músculos marcados por la camiseta delgada, el movimiento lento de su pecho al respirar. Su mano seguía ahí. Rozando apenas mi brazo, fingiendo casualidad, tal vez. Pero sin intención real de retirarse. Yo podía haber dicho algo. Podía haberme girado, poner distancia, hacer una broma, apagar la situación, pero no lo hice. Me quedé quieto. Y él también. El silencio se hizo más denso, más incómodo y al mismo tiempo más íntimo. Hasta que él habló. ¿Esto te incomoda? Su voz era baja, ronca, como si hubiera estado masticando esa pregunta por horas. No, respondí sin pensar demasiado. No era una respuesta valiente. Era la verdad, porque sí, estaba nervioso, confundido, tenso, pero incómodo. No, él soltó un suspiro. No de alivio. Más bien como quien se rinde a algo que ya venía sintiendo. Su mano se movió apenas, pasó de rozar mi brazo a apoyarse, muy suave, sobre mi antebrazo. No me agarró, solo dejó la palma ahí. Y mi piel se encendió. Ese calor, el suyo, se coló directo hasta el pecho. No sé por qué estoy acá, murmuró, apenas audible. No dije nada. Bueno, sí lo sé, corrigió después de unos segundos, pero no sé si debería. Yo giré apenas la cabeza. Pude ver su perfil, su mandíbula tensa, la sombra de su barba sin afeitar. ¿Y por qué estás acá?, pregunté, mi voz saliendo más baja de lo que pretendía. Silencio. Luego, como si le costara admitirlo incluso a sí mismo, porque pensé en esto todo el día. ¿Pensar en qué? En esto, respondió, apretando ligeramente mi brazo con los dedos. En estar acá. En vos. En cómo te mirás cuando estás concentrado. En cómo te reís bajo. En lo que significaría dejar de fingir que no lo noto. Mi corazón retumbaba tanto que me sorprendía que no lo oyera. Mark se giró hacia mí lentamente. Ahora sus ojos estaban frente a los míos, más cerca que nunca. No sonreía. No había humor, ni juego. Solo vulnerabilidad. Y una tensión que llenaba cada rincón del cuarto. No quiero hacer algo que te haga daño, susurró. No me estás haciendo daño, dije, aunque parte de mí temblaba con esa misma incertidumbre. Él levantó su mano, dudando apenas, y la apoyó sobre mi pecho. Encima de la camiseta. El calor de su palma atravesó la tela como fuego lento. Tenés el corazón acelerado. ¿Y vos no? Una media sonrisa le tembló en los labios. Estoy hecho un desastre, confesó. Nunca pensé en mí mismo de esta manera. Siempre fui, ya sabes, el tipo que se casa con una mujer, que trabaja, que hace lo que se espera. Y ahora estoy acá, tocándote el pecho, sin entender qué carajo me pasa. Quise decirle algo. Algo que calmara su culpa, su confusión. Pero en lugar de eso, lo miré a los ojos y le dije la única verdad que me salió.
Yo también pensé en esto. Su ceño se frunció apenas. ¿En serio? Asentí. Desde anoche, desde que entraste a mi habitación. Eso pareció desarmarlo. Bajó la mirada, como si no pudiera sostener la intensidad entre nosotros. Su mano bajó un poco, deslizándose por mi torso. Seguía por encima de la ropa, pero la sensación era tan íntima que apenas podía respirar. ¿Puedo?, preguntó, sin terminar la frase. Asentí otra vez. Esta vez más lento. Más consciente de lo que estaba diciendo con ese gesto. Mark se acercó un poco más. Ya no había espacio entre nosotros. Su pierna rozaba la mía. Su aliento se mezclaba con el mío. Y entonces, con una lentitud casi reverente, apoyó su frente contra la mía. Cerré los ojos. Sentí la humedad leve de su respiración. El calor de su mano, ahora en mi cintura. La pregunta sin palabras que flotaba en el aire. Y no necesité decir nada. Mis labios se acercaron apenas. Los suyos también. El beso no fue explosivo, ni apasionado. Fue torpe. Lento. Cargado de inseguridad. Pero también fue real. Tan real que dolía. Cuando nos separamos, él no dijo nada. Solo me miró, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Yo tampoco. Pero no me arrepentía. Esto es una locura, dijo con un susurro lleno de culpa. Tal vez, respondí. Pero no se sintió mal. Él negó con la cabeza, como si luchara consigo mismo. No, no se sintió mal. Ese es el problema. Se recostó de nuevo, de espaldas, y suspiró fuerte. ¿Qué carajo estoy haciendo? No supe qué decirle. Solo giré hacia él y apoyé mi mano sobre la suya, todavía apoyada en el colchón. Y así nos quedamos. Silenciosos. Conectados. Hasta que el sueño nos venció. A la mañana siguiente, desperté solo. El otro lado de la cama ya estaba frío. Pero sobre la mesa de noche había una taza de café, y una nota escrita con su letra desordenada. No sé cómo explicar lo de anoche. Pero no quiero fingir que no pasó. Podemos hablar si quieres. M. Me quedé mirándola por un rato, con el corazón latiendo fuerte en la garganta, y supe que esto apenas estaba empezando. Leí esa nota al menos 5 veces, la volví a dejar sobre la mesa. Me tomé el café. Me metí a la ducha. Salí. Me vestí. Y la volví a leer. Seguía ahí. Pequeña. Silenciosa. Honesta. No sé cómo explicar lo de anoche. Pero no quiero fingir que no pasó. Yo tampoco quería fingir. Pero eso no hacía que fuera menos confuso. Ni menos complicado. Estábamos hablando de Mark. Mi padrastro. El hombre que estaba casado con mi mamá. Que, hasta hace 3 días, era solo ese tipo que vive conmigo. Y ahora... ¿qué? No sabía qué nombre ponerle a eso. Y él tampoco. Esa mañana no lo vi. Supuse que se había ido temprano al trabajo, como siempre. La cocina estaba ordenada. El café, fresco, nada fuera de lo normal. Si no fuera por el recuerdo de su mano en mi pecho y de sus labios sobre los míos, habría jurado que me lo había imaginado todo. Pero no, esa nota decía lo contrario. Pasé la mañana distraído. No podía concentrarme en nada. Revisaba mi teléfono sin recibir ningún mensaje. Me preguntaba si él estaba igual que yo, pensando, arrepintiéndose, dudando. A eso de las 3 de la tarde, escuché la puerta principal. Mi cuerpo se tensó al instante. Mark entró con las llaves aún en la mano. Llevaba su típica camisa de trabajo, algo arrugada, el pelo desordenado, ojeras marcadas. Nos miramos. Ninguno dijo nada en los primeros segundos. Luego, él habló. ¿Leíste lo que te dejé? Asentí. Sí. ¿Y? Lo miré. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo decir todo lo que tenía adentro sin sonar como un desastre emocional. No me arrepiento. Dije.
finalmente. Eso pareció alivianarle los hombros, aunque solo un poco. Yo tampoco, respondió. Pero no sé qué hacer con eso. Yo tampoco. Se acercó, lento. Se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina. Cruzó los brazos, como si necesitara una barrera para protegerse de su propia vergüenza. No puedo dejar de pensar en vos, confesó. Mi pecho se apretó. Mark, esto no es algo fácil de manejar. Lo sé. Créeme que lo sé. Me he pasado el día entero preguntándome en qué momento crucé esa línea. No fue solo vos. Él bajó la mirada. Luego la levantó, con los ojos más honestos que le había visto nunca. No quiero hacerte daño. No lo estás haciendo, respondí. Lo único que me haría daño ahora sería que fingieras que todo fue un error. Se acercó un poco más. Ahora estábamos frente a frente, sin distancia física ni excusas entre nosotros. No fue un error, dijo. Pero sí fue un caos. Y no sé si estoy listo para entender todo lo que eso significa. No tenés que entenderlo todo ya mismo, dije, más tranquilo. Pero no me dejes solo en esto. Él extendió la mano. La apoyó en mi cuello, con una suavidad que no esperaba. Como si tocándome así, pudiera encontrar una verdad que le diera sentido a todo. No quiero dejarte solo, murmuró, pero necesito tiempo. Te lo doy, dije. Y ahí, en medio de la cocina, con la luz del sol colándose por la ventana, volvió a besarme. Este beso fue distinto. Ya no había torpeza. Ni miedo, ni dudas al nivel superficial. Este beso fue profundo. Lento. Doloroso de tan íntimo. Sus labios me hablaron sin palabras. Me dijeron, todavía no entiendo qué somos, pero también, no puedo evitar querer seguir. Me dijeron, esto está mal en papel, pero se siente bien en la piel. Cuando se separó, quedó con los ojos cerrados un momento, como si no quisiera volver a ver la realidad. Tengo miedo, admitió. Yo también. Pero me gusta esto. A mí también. No dijimos más. Se alejó despacio. Agarró una cerveza de la nevera, como si necesitara algo en las manos para calmar la cabeza. Me miró por sobre el hombro y dijo, ¿cenamos juntos esta noche? No era una cita. No era una promesa. Pero tampoco era indiferencia. Sí, respondí con una sonrisa que no pude controlar. Me gustaría. Esa noche cocinamos los dos. Pollo al horno. Arroz. Ensalada simple. Nada especial. Pero el modo en que me pasaba las cosas, cómo nuestras manos se rozaban cuando abríamos cajones, cómo me miraba de reojo mientras hablaba de su día, todo tenía un nuevo peso. Un nuevo lenguaje. Había algo en sus silencios que ya no era neutral. Había algo en sus gestos que antes no existía. Y cuando terminamos de cenar, no volvió a su cuarto. Nos quedamos en el sofá, viendo una película que ninguno estaba prestando atención. Él se sentó más cerca. Sus dedos tocaron los míos sobre la manta. No se atrevía a agarrarme la mano. Pero tampoco se apartaba. ¿Te molesta que me quede acá esta noche?, preguntó, sin mirarme. No. ¿En tu cuarto? Mi estómago se encogió. No me molesta. Él asintió. No dijo nada más. Pero su mano sí apretó la mía. Y esa fue la respuesta. Esa noche durmió conmigo otra vez. Esta vez sin pretextos. Sin puertas entreabiertas. Sin dudas vacilantes. Entró. Cerró la puerta. Se quitó la camiseta. Se acostó. Y me abrazó desde atrás. No dijimos nada. Pero su respiración, cálida contra mi cuello, decía todo. Y mientras sentía su cuerpo pegado al mío, supe que no importaba lo que esto fuera. Lo único que importaba era que los dos queríamos estar ahí. No dormí mucho esa noche. Sentía su respiración en mi nuca, el calor de su cuerpo detrás del mío, su mano apoyada en mi abdomen, inmóvil pero presente. No era un abrazo completo. Era una promesa sin palabras. Por momentos pensaba en mi madre, en cómo ella confiaba en nosotros, en cómo siempre decía que le daba tranquilidad dejar la casa en buenas manos. Y sin embargo, ahí estábamos. Yo, con su esposo en mi cama. Él, con su culpa pegada a la piel. Podía sentirla en la manera en que suspiraba dormido, en cómo a veces su cuerpo se tensaba, como si soñara algo que lo torturaba. Cuando amaneció, seguía abrazándome. Y, por un momento, quise quedarme así para siempre.
olvidar el resto del mundo, hacer de ese silencio nuestra única verdad. Pero el mundo no se olvida tan fácil. Por la mañana, Mark se levantó antes que yo. Lo escuché moverse por la cocina, abrir el grifo, preparar café. Me quedé en la cama unos minutos, intentando que el olor del café tapara el peso de la culpa. Cuando bajé, él estaba de espaldas, en camiseta, mirando por la ventana. «Buenos días», dije con voz baja. «Hey», respondió sin girarse. «¿Dormiste bien?» «Más o menos». «Yo tampoco», admitió. Se dio vuelta y me miró. Tenía los ojos rojos, no de tristeza, sino de insomnio, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en él se suavizó. «No sé cómo se supone que actúe ahora», dijo. «Si debo fingir que nada pasó o invitarte a desayunar como si fuéramos... No sé qué somos». «Podemos empezar con el desayuno», dije, intentando una sonrisa. Él sonrió también, débilmente, y eso bastó para romper la tensión por un momento. Desayunamos en silencio, pero un silencio distinto. Ya no era incómodo. Era ese tipo de calma que viene cuando dos personas saben que algo cambió para siempre, aunque todavía no se atreven a nombrarlo. Después del desayuno, él salió al patio con una taza en la mano. Me quedé observándolo desde la puerta. El sol de la mañana le daba en el cuello, en la espalda. Nunca lo había mirado así. O tal vez sí, pero no me había permitido reconocerlo. Salí también. Él se giró apenas al oír la puerta. ¿Puedo?, pregunté, señalando la silla junto a la suya. Claro. Nos quedamos ahí, sin hablar, mirando el jardín, hasta que él rompió el silencio. Anoche soñé que ella volvía, dijo. ¿Y? Nos veía así. ¿Y qué pasaba? Nada. Solo nos miraba. Pero no decía una palabra. Me desperté con la garganta seca. Yo bajé la mirada. ¿Te sentís culpable? Claro que sí, respondió sin dudar, pero también libre. Y eso me asusta más. Esa confesión me dolió y me calmó al mismo tiempo, porque yo sentía lo mismo. Culpa y libertad. Pecado y alivio. No sé si esto tiene sentido, dijo él. Pero no quiero detenerlo todavía. Entonces no lo hagas. Me miró largo rato, como si esperara que lo juzgara. Pero no lo hice. Solo me acerqué y apoyé mi mano sobre la suya. Él la giró y entrelazó los dedos con los míos. Fue un gesto pequeño, pero más honesto que cualquier palabra. El resto del día fue tranquilo. Cocinamos. Vimos algo en la tele. Fingimos normalidad. Hasta que cayó la noche. Esa noche, él fue el que me buscó primero. Abrió la puerta de mi cuarto y se quedó en el umbral. No tenía esa indecisión de las primeras veces. Su mirada era clara. Y, sin decir nada, entró. Se acercó. Me tomó del rostro con ambas manos. Y me besó. No con duda, sino con certeza. Ese beso fue el punto sin retorno. Nos movimos con una lentitud casi torpe, como si estuviéramos aprendiendo el cuerpo del otro desde cero. No fue un arranque de deseo ciego. Fue algo más profundo. Era tocar con cuidado, como si el otro pudiera romperse. Cuando su frente se apoyó en la mía, ambos estábamos temblando. No puedo creer que esté haciendo esto, susurró. Nadie puede, respondí. Se rió. Una risa corta, nerviosa, casi triste. Si esto es un error, dijo, mirándome fijo. No quiero tener razón. No supe qué decir. Así que lo besé otra vez. Después, nos quedamos acostados, la habitación a oscuras, respirando lento. Cuando ella vuelva, dijo, finalmente, todo esto va a cambiar. Lo sé, no puedo esconder algo así para siempre. Tampoco te lo estoy pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pensé un momento antes de responder. Vivimos estos días. Sin plan. Sin miedo. Solo eso. Él asintió, en silencio, y apoyó su cabeza en mi pecho. Por primera vez, sentí que respirábamos al mismo ritmo. Esa noche no hubo culpa. Solo paz. Y por dentro, la certeza de que estábamos viviendo algo imposible. Algo que no iba a durar. Pero que, aún así, valía cada segundo. Faltaban menos de 24 horas para que mi mamá regresara.
El domingo había llegado más rápido de lo que esperábamos. Y esa última mañana se sentía distinta. Mark se despertó primero. Me besó en la frente antes de levantarse, como si no supiera si volvería a hacerlo otra vez. No dijo nada. Solo salió de la habitación en silencio. Yo me quedé unos minutos más en la cama, mirando el techo, con el corazón lleno de un miedo que no sabía cómo nombrar. Sabíamos que esto se acababa. Tal vez, no del todo, pero sí así. Con la libertad de esos días. Con las noches compartidas. Con los gestos robados en la cocina. Con las caricias sin testigos. Esa versión de nosotros estaba por morir. Y todavía no sabíamos qué venía después. Durante el desayuno, casi no hablamos. Yo removía el café con la cuchara sin tomarlo. Él hojeaba el periódico sin leerlo. La casa entera parecía contener la respiración, hasta que él dijo: no quiero mentirle, lo sé. Pero tampoco quiero perder esto. Lo miré. Él también me miraba, y en ese cruce de ojos estaba toda la tragedia. Tal vez no hay forma de tener las dos cosas. Dije. ¿Y si solo la dejó? Preguntó en voz baja. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Por mí? Él no respondió. Pero la forma en que apretó los labios me lo dijo todo. Mark, no puedes hacer eso. Dije. No ahora. No así. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Pero dejarla así, de golpe, después de esto, no sería justo. Ni para ella, ni para vos. ¿Y para vos? Yo te tuve estos días, dije. Y me alcanzó. Lo dije con el alma rota. Porque no me alcanzaba. Pero también sabía que no podía pedirle más. No sin romper algo irremediablemente. Él bajó la mirada. Luego asintió. Como si esa fuera su última rendición. Pasamos el resto del día en silencio. No tenso. Solo resignado. Por la tarde él preparó su bolso. Dijo que iba a dormir en casa de un amigo esa noche, para que las cosas no se sintieran raras cuando ella llegue. Yo no discutí. Sabía que tenía razón. Cuando se paró en la puerta con las llaves en la mano, se giró a mirarme. No sé qué va a pasar después de esto, dijo. Pero no quiero que pienses que lo que pasó fue cualquier cosa. No lo pienso. Nunca me había sentido así, admitió. No con nadie. Y menos con alguien con quien no se supone que... Se interrumpió. Ya sé, dije. Se acercó. Me abrazó. No con deseo. Con gratitud. Con miedo. No prometo nada, dijo al oído. Pero tampoco voy a fingir que no existís. Yo cerré los ojos. Gracias por no esconderte. Él me besó en la sien. Un beso largo. Doloroso. Final. Y se fue. Cuando cerró la puerta, supe que nada volvería a ser igual. Ni entre él y yo. Ni entre él y mi madre. Ni dentro de mí. No sabía si volveríamos a hablar de eso. No sabía si alguna vez lo vería de nuevo con la misma mirada. No sabía si había perdido algo, o si lo había ganado. Lo único que sabía era esto. Durante unos días, alguien me vio. Realmente me vio, y se permitió sentir algo prohibido. Y yo también. Y por más que el mundo no entienda eso, por más que nadie pueda imaginar lo que significó, yo no me olvido. No me olvido de sus manos, ni de su voz, ni de cómo, por un momento, ambos fuimos de verdad, aunque solo fuera por un tiempo prestado, aunque solo fuera en secreto, aunque solo fuera nosotros.